Seguimos, hermanos, en el estudio de la mortificación del pecado remanente. Y hoy consideraremos el tema de la conciencia del peligro del deseo o de los deseos pecaminosos. En la lucha que tenemos como creyentes de los deseos pecaminosos, es necesario aplicar acciones prácticas, pero estas deben ser apropiadas a la naturaleza del problema que estamos afrontando. Como se trata de un asunto del alma y no meramente del cuerpo, entonces las herramientas que usamos deben ser herramientas espirituales. Es inútil o sería inútil iniciar con lo externo si no hemos tratado primeramente con lo interno. Toda reforma visible será débil, será superficial, será temporal, si no nace de una transformación profunda del corazón. Por este motivo se nos ha enseñado a practicar un diagnóstico espiritual cuidadoso, un diagnóstico que no se base en impresiones humanas, sino que esté fundamentado sólidamente en los lineamientos de la palabra de Dios. Y esto porque si hacemos un diagnóstico externo, sin los lineamientos de la palabra de Dios, el diagnóstico, hermanos, será impreciso y el remedio será impreciso. También se nos ha exhortado a desarrollar un claro sentido de la culpa por el pecado, alimentando dicho sentido con razones bíblicas, porque tampoco es suficiente traer sensibilidad al corazón con respecto a la culpabilidad del pecado con argumentos humanos. Este sentido de culpa debe ser alimentado con razones bíblicas que nos recuerdan que el pecado no es una simple falla moral, sino una ofensa directa contra el Dios Santo. Entonces espero que haya percibido lo siguiente: ¿en qué ámbito estamos operando cuando hablamos de un diagnóstico espiritual y de un sentido claro del pecado? ¿En qué ámbito de la existencia, es lo que quiero decir, nos estamos enfocando cuando hablamos de un diagnóstico espiritual y de un sentido claro del pecado? Hermanos, si tratáramos con un desgarro muscular, una carencia vitamínica o un defecto visual, entonces el ámbito en el que afrontamos estas dolencias sería el ámbito físico. Pero aquí hablamos del alma, donde habitan los afectos, donde se forman los pensamientos, donde se ejercen las consideraciones y se despiertan los sentidos espirituales. Por tanto, el principio que hoy nos ocupa apunta directamente a esa esfera interior. Y este es el principio que espero aprendamos hoy. Debemos ejercitarnos diligentemente en cultivar una conciencia viva del peligro que implica el deseo pecaminoso que estamos combatiendo. Debemos ejercitarnos con diligencia en cultivar una conciencia viva del peligro que conlleva el deseo pecaminoso que estamos combatiendo. Imagínese por un momento que vea a su propio hijo jugando con fuego y gasolina. ¿Qué haría usted en ese caso? Sin pensarlo dos veces, le arrebataría esos elementos de las manos y luego con profunda seriedad le hablaría de las consecuencias. Le advertiría del dolor insoportable de una quemadura, del ardor intenso, incluso cuando uno simplemente se roza
la quemadura, de las ampollas que desgarran la piel, de las cicatrices que pueden quedar de por vida. Incluso le hablaría de la posibilidad de morir. ¿Por qué reaccionamos así? Bueno, porque le amamos y porque entendemos que ninguna fascinación por las llamas ardiendo, por atractivas que parezcan, se compararía con todo el dolor de una quemadura de ese tipo. Así, hermanos, también nosotros debemos considerar los deseos pecaminosos. Todos ellos son fascinantes como el fuego ardiendo, pero llevan consigo peligros reales, profundos y destructivos, no solo para el cuerpo, sino para el alma. Hoy no hablaremos de todos los peligros, hermanos, pero nos detendremos a considerar 4 de ellos, que el Señor nos conceda a través de estos 4 argumentos que le presentaré, que desarrollemos, que cultivemos una conciencia más viva del peligro de los deseos pecaminosos con que nosotros tratamos. Primero, cultive una conciencia viva del peligro de ser endurecido bajo un pecado. Y no le voy a hablar, hermanos, de cosas que solo sabemos en teoría, sino de la terrible realidad del peligro que todos corremos si no mortificamos el pecado o si somos livianos cuando mortificamos el pecado. Y es el peligro, hermanos, de ser endurecidos en el corazón bajo un pecado. Considera la advertencia hecha en Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí, hermanos, a riesgo de sonar repetitivo, esta no es una exhortación al no creyente. Él también corre ese peligro, pero lo corre por otra vía. El apóstol dice, mirad hermanos, queridos hermanos, observen eso, hermanos. Cada uno de nosotros debería considerar con temor esa posibilidad. Apóstol con la que el apóstol exhorta a estos creyentes que hagan todo lo posible para evitar ser endurecidos por el engaño del pecado. Entonces podemos derivar asuntos importantes de este texto, que el pecado engaña, hermanos. La palabra usada allí es engañar, conducir al error, o la palabra sutileza también es su sinónimo. Entonces, debe entender que el pecado jamás dejará apreciar lo que es, ni sus implicaciones, ni consecuencias. Por eso se le llama el engaño del pecado. No solo eso, el pecado también endurece. La palabra usada aquí significa endurecer tanto como obstinar. Es decir, hermanos, cada uno de ustedes debe estar pendiente de su propio corazón, no sea que resulte engañado o seducido por el pecado y se obstine en él o se endurezca en él. Tome una posición dura, lo contrario, obviamente, a desarrollar un corazón sensible para el Señor y hacia el pecado.
El pecado actúa seduciendo, engañando con muchas artimañas para arrojar a la obstinación a un pecador. ¿Y cuál es el clímax de la obstinación o endurecimiento espiritual? ¿Cuál es la mayor y más grande evidencia o muestra de la obstinación o endurecimiento espiritual? Según el texto, es la apostasía final. En palabras del texto, apartarse del Dios vivo. Lo que le quiero decir, hermano, es que todo pecado apunta allá. Es el blanco al que apunta el pecado. Que no le llegue muchas veces es otra cosa, pero el pecado siempre apunta allá. El pecado siempre apuntará al mayor mal. ¿Y cuál puede ser el mayor mal para un creyente? Apartarlo del Dios vivo, es decir, la apostasía final. En mayor o menor grado podemos decir que es como una enfermedad. La enfermedad, ¿a qué apunta, hermanos? ¿Qué es lo que amenaza una enfermedad? La vida, en mayor o menor grado. Que no lo logre es otra cosa. Pero cualquier cosa, por pequeña que parezca, no sé si has escuchado la historia del hombre que se comía las uñas y le entró una infección por las uñas, hasta la gangrena. Sea eso verdad o no, es posible. Es decir, que cualquier enfermedad, por pequeña que no sea tratada, ¿a dónde conduce? Bueno, a la muerte. Que no lo consiga es otra cosa. Hermanos, todo pecado apuntará a apartarnos del Dios vivo. Es como que ese es su fin. De manera que cualquier deseo pecaminoso, no mortificado, tiende a endurecer u obstinar al pecador. Y si el pecador se obstina y muere obstinado, hermanos, pues aquí estamos hablando de su mayor logro. Y es así porque la paga del pecado es muerte. De manera que todo pecado tiende precisamente al mayor mal. Aunque pueda dar pasos pequeños, su dirección es hacia la dureza y obstinación final y fatal. Es la naturaleza misma del pecado y eso no cambiará porque es su pecado. ¿Ya? La naturaleza del pecado no va a cambiar porque el pecado habita en usted. Sí, porque entiendo que gente dice, sí, gente se muere de eso, pero yo no. ¿Verdad? Ese es el engaño del pecado, entre otras cosas que sugiere el pecado. Aunque haga lo mismo que él, no recibiré la misma consecuencia que él. Aunque ande en esos mismos caminos, mi fin será distinto, porque de alguna forma el pecado le ha dicho que usted es la excepción a las reglas divinas, inflexibles. O sea que la paga del pecado es muerte menos en usted, porque es usted o porque soy yo. Piense esto con temor. Lo único que detiene y neutraliza el poder endurecedor u obstinador del pecado es la mortificación por el Espíritu. Lo que detiene y neutraliza el poder endurecedor u obstinador del pecado es la mortificación por el Espíritu. El apóstol escribe, o más bien le hago pensar por qué el apóstol le escribió esto a sus hermanos. Probablemente por ver lo que el pecado estaba haciéndole a aquellos que se confesaban hijos de Dios. Probablemente los lectores, y digo probablemente casi seguro por el contenido de la carta a los hebreos, los lectores de esta carta en algún tiempo pasado se mostraron muy tiernos hacia Dios, muy obedientes a la palabra de Dios, es más, muy valientes además, porque muchos de ellos sufrieron con gozo la pérdida de sus bienes por seguir al Señor. Fueron hombres y mujeres muy esforzados, muy entendidos.
Pero en algún momento, algo cambió o empezó a cambiar. Y los afectos que antes se encendían en sus corazones, ahora se convirtió en frío. Lamentablemente las cosas cambiaron. Se esperaba que ya ellos en algún momento fueran maestros, pero tenían necesidad todavía de ejercitar su discernimiento. Muchos de ellos empezaron a retroceder en el Evangelio. Por eso Hebreos 6, ya, el famoso pasaje de la apostasía. Quizás el apóstol vio o escuchó reportes de cómo ellos pasaban por alto los deberes básicos de su vida de fe, como la oración, como la exposición a la palabra de Dios sin fe, sin atención, sin aplicársela a sí mismo, hasta dejar de congregarse, como dice Hebreos 10. ¿De dónde surge Hebreos 10? No os dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Y todo esto sin ningún límite, a la vez que crecían en ellos muchos peros, temores, se veía el retroceso en su santidad, en su fortaleza, rozando así en la práctica la incredulidad. ¿No es cuánta Biblia usted lee? Hermanos, hay personas entre nosotros que viven como un incrédulo. Se congrega más un católico. Ora más un testigo de Jehová. Lee más la Biblia un mormón. O sea que no es el letrero de la iglesia. Algunos se están apartando del Dios vivo en la práctica, porque están endureciendo en su propio corazón. Por eso afanado exhorta, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Querido hermano, tenga cuidado si esta verdad lo describe a usted. Esta condición puede empeorarse mucho. Considere su alma con seriedad y haga que su corazón tiemble ante la posibilidad de ser engañado por un pecado o el pecado y endurecerse de una forma que llegue a tomar el pecado a la ligera. Haga temblar su corazón ante el peligro de considerar ligeramente la gracia, la misericordia divina, la sangre preciosa de Cristo, la ley de Dios, el cielo y el infierno. Medite en las exhortaciones de la palabra la posibilidad de endurecerse. Como si usted creyera que le puede pasar a usted, porque lo que le estoy diciendo es que de hecho le puede pasar si resulta engañado. Medite, por ejemplo, en aquellos relatos de hombres que se endurecieron y que de verdad antes de endurecer serán mejor que nosotros. ¿A quién recuerda? Sansón, Salomón, Esaú. Y mire el poder endurecedor del pecado, y mire esos tres hombres, si los pudiéramos colocar aquí como que cada uno de ellos quisiera dar su testimonio de vida, y aquí tuviéramos a Sansón, y aquí a Salomón, y aquí a Esaú, nos mirarían con los ojos llenos de lágrimas, diciéndole que jamás pensaron endurecidos por el pecado, pero que llegó un momento donde eso exactamente fue lo que ocurrió, y luego aún con lágrimas no lograron revertir su mal. Aún considere, por favor, y consideremos, querida iglesia, algo bueno debemos sacar de las miserias. Considere aquellas personas que usted conoció supuestamente en la fe y ahora están en el mundo. Recuerde, por favor, aquel que se sentó muy probablemente a su lado y compartió esa silla con usted
con el que usted compartió un himnario para cantar, considere estas personas con las que usted se sentó a escuchar la predicación, quizás se alegró y se regocijó con ellos, y que ahora se hunden en el lodo del pecado. Los mismos hermanos con que usted compartió, que estuvieron en su casa, con los que adoramos juntos al Señor y servimos en muchas causas juntos, y hoy no están, no con nosotros, no están en el Señor. Y no piense que aunque usted haga igual que ellos, usted sí se librará del endurecimiento del pecado. Piense en sí mismo y suponga la triste escena de verse sin ganas de orar, sin ganas de volver a la iglesia. Hay gente que ha dicho, no pude venir el domingo, fue el domingo más lúgubre y terrible que pude haber experimentado, el desasosiego se apoderó de mí, no estaba tranquilo y lloran cuando el pecado los endureció. No importa, para eso hay un buen internet, ¿verdad? El pecado endurece de verdad, es verdad, hermanos. Piense en la triste escena de levantarse sin ánimo de alabar a Dios, de convivir con la plaga de un corazón frío y duro como piedra, cuando la predicación no le hable, cuando ni ganas de cantar himnos le dé, cuando ni siquiera desea arrepentirse y cambiar. Piense en esto, tiemble y apártese de ese deseo pecaminoso. Una quemadura de 3er grado con ampollas, pus y cicatrices horribles es una simple molestia al lado de hundirse en la dureza por el engaño del pecado. Tenga mucho cuidado, porque esto es exactamente lo que el pecado no mortificado hará en su vida si no es refrenado. Le estoy diciendo, hermanos, que todos debemos desarrollar una conciencia viva del peligro del deseo pecaminoso no mortificado. Y lo primero que le llame la atención es que, por favor, considere el peligro de ser endurecido bajo el pecado. Lo segundo, cultive una conciencia viva del peligro de sufrir un gran castigo temporal por un pecado no mortificado. Considere, o más bien cultive, una conciencia viva del peligro de sufrir un gran castigo temporal por un pecado no mortificado. Aunque Dios jamás abandonará por completo a uno de sus hijos, aun cuando falle en la mortificación de sus pecados, no dejará de disciplinarlo con dolor y tristeza. Así lo enseña claramente el Salmo 89, 30 al 32. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Considere a David, quien por no mortificar su deseo pecaminoso hacia Betsabé, experimentó profundas aflicciones, enfermedades, la pérdida de un hijo, la rebelión de un par de sus hijos, la espada que nunca se apartaría de su casa hasta que él murió. Piense también en Sansón, a quien Dios por su desobediencia le quitó la vista, la fuerza, el amor que creía tener, y terminó esclavizado y humillado. Piense que aunque David y Sansón fueron salvos, es mi profunda creencia que Sansón fue salvo, por supuesto,
Está en Hebreos 11 como un héroe de la fe, ¿verdad? Hebreos 11 nunca nos coloca de ejemplo a un incrédulo. Piense cómo fue su vida después de haberse endurecido en el pecado. La vida cristiana tiene sus complejidades como para que nosotros, por un pecado no mortificado, atraigamos sobre nosotros un gran castigo temporal, y afirmo temporal, porque un creyente no será castigado eternamente por sus pecados, pero sí, hermanos, un gran castigo temporal. Usted dice, temporal, bueno, es más fácil. Bueno, mire si David no estaba rogando, temblando, diciéndole, Señor, ya no más, van 3 días, no quiero más. ¿Ve? ¿Qué puede llevar a un hombre de Dios empujar 2 columnas para perecer bajo ellas? ¿Qué cosa le puede pasar en la mente a un hijo de Dios para que haga tal cosa contra su vida? Así que aunque sea temporal, no diga es fácil, jamás piense así. Ese es el engaño del pecado que dice que aunque sea un juicio temporal, es fácil, no es fácil. Querido hermano, reflexione qué le impediría a Dios, por amor a usted, quitarle aquello que usted más estima. ¿Es bíblico? ¿Dios puede quitarle a usted lo que más estima? ¿Solo porque usted se empecinó en un camino pecaminoso? Deme un ejemplo. ¿Quién? Bien. David tuvo que ver morir a un inocente, que era su hijo. Porque si alguien debía morir en la ecuación, era David o Betsabé, no su hijo. Y Dios se lo quitó. ¿Qué le impedirá a Dios, por amor a usted, quitarle aquello que más estima? Por amor a su alma, con tal de salvarlo, quitarle lo que más quiere. Él puede amargar sus celebraciones, pregúntele a los hijos de Job. Él puede frustrar sus inversiones o dejarle una herida permanente que le haga temblar toda la vida, con tal de apartarlo del pecado y preservar su alma. ¿No teme que su negligencia en mortificar sus pecados le acarreen disciplinas dolorosas que le acompañen hasta la tumba? ¿No tiembla por eso? Aunque el Señor en su misericordia no lo desechará para siempre y lo consolará con el perdón, el dolor de una pérdida o de una disciplina temporal añadirá peso a la cruz ya pesada que llevamos al seguirle. Y si en usted el temor a sufrir tales correcciones no lo hacen temblar, debo devolverme al punto anterior. Querido hermano, su corazón yace endurecido por el engaño del pecado. Tercero, recuerde que necesitamos desarrollar una conciencia viva de los peligros que conlleva un deseo pecaminoso que no se mortifica. Y el tercero, cultive una conciencia viva del peligro de perder la paz y la fortaleza de manera permanente. El dicho popular dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es un dicho popular y en este caso es verdad. Es de la gracia común. Pero le aseguro que ninguno de nosotros había reflexionado cuán útil es alguno de sus dedos hasta que se lo quemó o se lo cortó. Y entonces ese dedo reclamará toda su atención todos los días que esté herido, ¿no cree?
le hará saber que estaba ahí, que desde hace muchos años estaba ahí, pero que no lo teníamos, ¿verdad? Discúlpeme mi ejemplo horrible. ¿Alguno de ustedes ha reflexionado estos días en la bendición de un molar suyo? ¿De uno de sus molares? ¿Alguno ha dicho, no, si es que pasé unos 10 minutos pensando en eso y verdad le di cabeza a eso y sí, ¿alguno? Mire, pero ese molar tiene una manera de hacerle saber que siempre lo ha acompañado y siempre ha sido una bendición para usted. Si le empieza a doler ahorita, ¿sabe? Se atravesará hasta en sus devocionales. Y no lo dejará hasta que usted lidie con él personalmente. ¿Ha reflexionado en estos dones preciosos que Dios nos dio junto con la conversión y que han venido acompañándonos hasta el día de hoy, como la paz y la fortaleza en el Señor? Dice la Biblia que luego de ser justificados tuvimos paz para con Dios. Y hay un sentido de paz, hermano, una paz que sobrepasa lo que usted pueda entender y reflexionar, que el Señor se la dio porque quiso. Y se la da, es una paz que nos acompaña, tan en paz un creyente puede estar que a veces se vuelve descuidado ante el peligro. Y la fortaleza que le ha dado porque asumimos que todos nosotros es natural que queramos leer la Biblia, orar o congregarnos. Considere cuán grande es la bendición de poseer paz y fortaleza espiritual, dones preciosos que en muchas cartas los apóstoles, cuando bendecían a sus iglesias, los bendecían con cosas como el estilo: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. La paz con Dios y la fortaleza para andar con Él son esenciales para la vida espiritual del alma. Son ricos dones que Dios otorga para sostenernos en nuestro peregrinar. Qué privilegio es despertar sin deudas pendientes con Dios, caminar día tras día en comunión con Él. Que usted ahorita mismo pueda decir, Señor, y que en su conciencia nada le diga, ¿por qué invocas ese nombre hipócrita? Vamos a decir, Señor. Qué privilegio es caminar día tras día en comunión con Dios, vivir años en Cristo sin haber caído en escándalo, disfrutar la fuerza para orar, meditar en la palabra, congregarse, servir a los hermanos. Este es uno de los mayores consuelos a este lado de la eternidad, pero ahora piense, la omisión en mortificar un pecado y la tolerancia a dejarse dominar por un pecado tiene el poder de robarnos progresivamente el disfrute de estos dones, dejando el alma en una existencia marchita, casi moribunda. Dice Owen, es como estar muerto en vida. Permítame ilustrárselo así. Imagine que emprende el viaje soñado. ¿Cómo es el viaje soñado? En familia, a un destino paradisíaco, un clima perfecto, un programa ideal, todo pagado. Pero justo el día anterior usted se quema un brazo, le da una migraña horrible y se tuerce el pie. Le aseguro que aunque se encuentre en el mejor de los caminos o en el mejor de los lugares, su dolor interno arruinará su experiencia. Usted no podrá disfrutar el sol, ni el agua, ni el paseo, ni la vista. ¿Por qué? Porque todo es esa quemadura que no me deja en paz, toda esa migraña que no me deja disfrutar, esa
torcedura de pie que no me deja en paz y me duele. Así también, hermanos, muchos creyentes avanzarán hacia la patria celestial, pero con el alma desgarrada, incapaz de disfrutar el camino. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo planeó así? No, porque Dios nos dio paz, gozo, fortaleza. Esos son sus dones ricos para nosotros. ¿Por qué? Porque el creyente se tornó obstinado, se dejó dominar del pecado. Cuando un creyente persiste en no mortificar sus deseos pecaminosos, tarde o temprano será privado de estas bendiciones. La mayoría de nosotros de forma temporal, pero otros de forma permanente. Piensa, hermano, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando no mortificamos un pecado y volvemos a recaer? ¿Dónde nos queda la paz? ¿Dónde nos queda la fortaleza? ¿Verdad que se van? Pero el Señor la regresa. ¿Qué ocurre cuando hay obstinación, hermano? Muchas veces Dios las retirará. Las retirará. ¿Qué paz o fortaleza se pueden disfrutar en los siguientes escenarios? Isaías 57, 17. Por la iniquidad de su codicia me indigné, dice Dios, y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné. ¿Qué paz y fortaleza se pueden disfrutar si Dios dice, por su pecado escondí la luz de mi rostro? Es una metáfora, hermanos, es una manera de hablar. En la Escritura, el rostro de Dios es como la suma de su bendición. Así que esconder su rostro, ¿qué será? La suma de las desolaciones, hermano. ¿Por qué Dios voltearía el rostro de uno de sus hijos? Aquí lo dice, por la iniquidad de su codicia me indigné y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné. ¿Qué paz o fortaleza se pueden disfrutar cuando el rostro de Dios se esconde? Pregúntele a Cristo por un par de horas qué sintió cuando el Señor volteó su rostro de su amado Hijo. Por 2 horas. Sintió que el infierno le consumía desde su coronilla hasta sus pies. Y un grito desgarrador salió por su santa garganta. O que tenga que escuchar usted las palabras de Oseas 5:15. Así habló el Señor, andaré y tornaré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Es decir, retraer el privilegio de que Dios esté con nosotros, ayudándonos, bendiciéndonos. ¿Y qué dijo el Señor? Ahora me levantaré de aquí, me iré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Cuando Dios retira su faz sonriente y su presencia reconfortante, ¿qué será de su paz y fortaleza? Hermano amado, considere que por causa de un pecado no mortificado, podría llegar el día, quizás más pronto de lo que imagina, que ya no vea el rostro de Dios en paz. Con una mano lo atraerá hacia el cielo, pero con su rostro hacia otro lado. ¿Quiere ser salvo? Ok, lo será. Porque Él no incumple sus promesas. Creyó en Cristo, será salvo. Pero no disfrutará el viaje. Quizás, si permanece en su rumbo de vida pecaminoso, quizá el Señor diga, muy bien, mi sonrisa no fue suficiente estímulo para su obediencia. Por amor a su alma, le llevaré al cielo, pero con mi ceño fruncido. Quizás mañana ya no podrá orar,
leer la palabra o asistir al culto con alegría y vigor espiritual, sino con frialdad, ansiedad y temor. Habrá de ver, hermano, que son de las cosas más difíciles de lidiar con una persona, donde la misma persona convive con ansiedad y temor como si no fuera un creyente y no puede hallar ningún solaz en su alma. Quizás Dios dispare sus saetas contra usted, llenándolo de turbación y desasosiego. Y hermano, y no le estoy hablando de que Él le remueva las cosas externas. En la Escritura hay un texto que a ustedes se lo restregaron mal, pero al menos algo de cierto es, dijo el Señor que si usted no me obedece, así le dijo al pueblo de Israel, si no me obedecen, la hoja de un árbol cayendo a tierra los hará correr. Entonces, hermanos, ¿quién produce el temor? ¿La hoja cayendo? No, hermanos, Dios. Dios puede sumir a algunos que se niegan a mortificar su pecado en terribles dudas de su fe. Sí serán salvos, gloria a Dios, pero lo van a dudar hasta el último de sus días. Quizás la caída de una hoja de un árbol los haga correr siempre, convivan con la ansiedad. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque Dios planeó que sus hijos camináramos hacia el cielo? No, hermanos. Y el Dios de paz os llene de todo gozo y paz en el creer. Así que en el creer tenemos gozo y paz, dones que Dios quita cuando somos obstinados con nuestros pecados. No pase por alto este peligro, medítelo hasta que su alma tiemble dentro de sí y diga, es mejor entonces que mortifique este pecado. Por último, cultive una conciencia viva del peligro más grande, el de la destrucción eterna por vivir una vida de pecado. Y aquí debo ser muy claro, hermanos, muy claro. Y no quiero que nadie aquí se confunda ni traicionar nuestra teología. Y este argumento debe ser muy bien entendido, hermanos. Porque no somos de los que creemos que usted es salvo, pero que si vive en pecado pierde su salvación y luego la recobra y luego la pierde y luego la recobra y así sucesivamente. No creemos eso. Tampoco creemos, hermano, que el pecado destituya a un individuo del reino de Dios, pues justificado por la fe tiene paz para con Dios. Sin embargo, quiero decirle que existe una relación tan íntima entre la persistencia en el pecado y la destrucción eterna, que mientras una persona permanezca bajo el dominio del pecado, debe ser advertida del grave peligro de la separación eterna con Dios. La regla divina es clara, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Un verdadero hijo de Dios, cuando cae en pecado, puede permanecer por algún tiempo bajo su poder, al igual que un incrédulo, pero en el incrédulo es su estado habitual, ¿ya? Así que sacrifique lo que está escribiendo y póngame atención, sacrifíquelo, por amor a su alma, sacrifíquelo. Aquí no quiero que usted se vuelva un arminiano en la práctica. Póngame atención. Un verdadero hijo de Dios, cuando cae en pecado, puede permanecer bajo su dominio, al igual que un no creyente. Pero en el no creyente es su estado habitual, su estado natural. ¿Está bien? En el caso del hijo de Dios, permanece bajo un pecado, pero no es su estado habitual. Pero un no creyente puede permanecer bajo un pecado, ¿no? Bueno. Sin embargo, en el creyente, la gracia finalmente triunfará. Él se arrepentirá, se volverá a Dios y buscará la santidad. También eso es cierto. Pero escuche esto. Mientras esta persona persiste en su pecado, ¿cómo puede saber si es un creyente endurecido o un incrédulo viviendo en su elemento natural?
bajo la persistencia de un pecado, la persona, ¿cómo puede saber, yo soy un creyente endurecido parcialmente, o soy un incrédulo moviéndome en mi hábitat natural? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Hermanos, la respuesta es que no puede saberlo. La verdad que en ese estado el único que lo sabe es Dios. Es más, en ese estado Dios jamás se lo hará saber. ¿Por qué le daría seguridad de salvación a un hijo suyo obstinado? ¿Cómo por qué? Suponiendo que sea su hijo. Así que escuche, el hecho de que Dios en su misericordia haya determinado librar a algunos de su pecado para salvarlos de la destrucción, no anula esta verdad. Dios no librará de la destrucción a aquellos que persistan impenitentemente en su pecado. Se lo repito otra vez. El hecho de que Dios en su misericordia haya determinado librar a algunos de su pecado para salvarlos de la destrucción, no anula esta verdad. Dios no librará de la destrucción eterna a aquellos que persistan impenitentemente en su pecado. Es la única manera de entenderlos, hermanos, para respetar nuestra doctrina y no caer en arminianismo. Pero entienda esto, hermanos. Si una persona dice, soy un creyente, pero cae en una conducta pecaminosa y persiste, y no se levanta, y no se levanta, y no se levanta, y nunca se levantó, hermanos, ¿cómo le llamamos esa película? ¿El creyente que creyó y murió obstinado? En esa escena, ¿dónde triunfó la gracia? ¿Dónde? En esa escena la gracia no triunfó. Así que tranquilamente usted puede borrar su profesión inicial de la historia. ¿Por qué? Porque ¿en qué persistió? ¿Ya ve? Entre más claramente reconozcamos que el pecado no mortificado conduce inevitablemente a la ruina eterna, más urgentemente veremos la necesidad de no permitir que ningún pecado quede sin ser combatido en nuestra vida. Cada deseo pecaminoso es un enemigo mortal que nos destruirá si nosotros no lo destruimos primero. Hermanos, en esto aprendamos del buen boxeador. La única manera en que el otro no lo venza es pegándole, hermanos. Entre al ring y quédese quieto. La única posibilidad que tiene de salir vivo es si usted golpea, ¿no? No sé si lo va a vencer o no, hablando del boxeo, ¿no? Pero hermano, no le preste la cara, ¿sí? Es la única manera. Hermanos, pero más profundamente, piense que la única manera en que el pecado no nos destruirá es si lo destruimos primero. No se dé descanso hasta que su corazón tiemble con la certeza de que un enemigo habita en su interior y que si no lo destruye, terminará destruyéndolo a usted. Quiero concluir con dos asuntos. Primero, el perdón del pecado y la fuerza para mortificarlo estar en la sangre de Cristo. Lo que supone una conclusión muy alentadora, hermanos, porque si les dijera, mire todos esos peligros que hay para nuestra alma si no mortificamos el pecado, así que haga su mejor esfuerzo, ponga su mejor empeño y combata contra el pecado, que ya usted sabe que es más fuerte que usted, pero combata lo que es su única esperanza. Entonces, ¿sabe qué, hermano? A mí se me ocurre que en vez de café, después de esta explicación, deberíamos tomar cicuta. Y es mejor perecer en el día del Señor, en este lugar,
y no seguir caminando un segundo más si la fuerza del pecado o para combatir el pecado está en nosotros y en nuestros mayores esfuerzos. No olvide que el perdón del pecado y la fuerza para mortificarlo están en la sangre de Cristo. No olvide que nuestra esperanza no está en nuestras fuerzas, sino en la sangre preciosa de Jesucristo, quien se dio en la cruz para librarnos del pecado y de este siglo malo. La misma cruz donde Cristo murió para cancelar la culpa de nuestros pecados es también la fuente de poder para vencerlos. Si hoy, al considerar la gravedad de su estado, su corazón se quebranta, corra sin demora al abogado que tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo, quien está lleno de gracia para perdonar y restaurar. Porque Él no solo le dijo al hombre lisiado, tus pecados te son perdonados, también le dijo, toma tu lecho y anda. Él no solo perdona el pecado, Él también dice, ahora levántate y anda. Anda ahora. Cristo es tan lleno de gracia para perdonar como poderoso para cambiar. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar, ni caída de la cual su brazo poderoso no pueda levantar. Acuda a Él con fe humilde, lave su conciencia en la sangre de Cristo y levántese para andar en vida nueva. Lo segundo, la mortificación del pecado solo es posible dependiendo del Espíritu Santo. Recuerde lo que hemos aprendido desde el comienzo, que la mortificación no se puede hacer en la carne, porque si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No basta con reconocer el peligro, ni con hacer votos sinceros. Necesitamos depender activamente del Espíritu Santo. Solo Él puede darnos convicción real de pecado, fortaleza interna. ¿No puede ver el engaño del pecado? Pues pídale al Espíritu. ¿No es que Él se movía sobre la faz del abismo? Él sabe cómo tornar las tinieblas en luz. Entonces diga, no puedo ver el engaño del pecado. No está convicto de pecado, pídale a Él convicción real, fortaleza interna, discernimiento espiritual y poder eficaz para matar el pecado en su raíz, es decir, en sus deseos. Busque entonces en oración diaria la ayuda del Espíritu. Llénese de la palabra de Dios, vigile su corazón y no le dé tregua a sus deseos pecaminosos. Solo en la comunión viva con el Espíritu mediante la fe puede haber una mortificación constante y victoriosa. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos.